Hola y bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, en Twitch y en tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con Azucena Gozalo, una inspectora de educación de la Comunidad de Cantabria. ¿Quieres saber qué hacen los inspectores de educación? ¿Te gustaría ser inspector o inspectora el día de mañana? ¡Empezamos! Nos acompaña Azucena Gozalo, que es inspectora de educación. Buenas tardes, Azucena. Hola, buenas tardes, Carmen. ¿Qué tal estás en esta calurosa tarde con 30 y pico grados en Santander que hemos tenido? Pues mejor dentro de casa que fuera realmente. La verdad es que el tiempo en el norte a veces nos da sorpresas como la de hoy, que nadie nos esperábamos esto. Pues Bueno, os voy a presentar a Azucena, lo primero de todo, antes de empezar con la entrevista de hoy, para que sepáis el pedazo de mujer que tenemos hoy con nosotros. Vais a alucinar. Azucena Gozalo Ausín, ella es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca y máster en Lingüística por la Universidad Penn State en Estados Unidos, donde impartió clases de español. Ella ahora mismo trabaja como inspectora de educación en la Consejería de Educación y Formación Profesional en Cantabria, tras una larga experiencia como profesora de idiomas en distintos centros de secundaria y en escuelas oficiales de idiomas. Si me equivoco en algo, luego me corriges, ¿vale? Luego ella tiene también una dilatada trayectoria en el campo de la evaluación y promoción del aprendizaje de lenguas extranjeras y participa activamente en publicaciones y congresos de su área de especialización y de gestión educativa. Y también tiene experiencia en otro ámbito, del que también me gustaría que luego nos hable un poquito, que es el de la administración educativa. Ella es vicepresidenta en estos momentos del Fórum Europeo de Administradores de la Educación en España. Está vinculada al Foro Transcantábrico, que ha sido donde nos hemos conocido hace unos cuantos años, en Comillas, en un encuentro que organizaron allí un grupo muy interesante de personas, y es la vicepresidenta a nivel nacional de este foro también. Si nos hablas de él, ¿quieres que empecemos por aquí? ¿Te parece, Azucena? ¿Nos hablas un poquito de qué va? Por donde tú quieras. Venga, pues empezamos por aquí. ¿Qué es esto del Foro Europeo de Administradores de Educación? Bueno, pues fíjate, no me imaginaba que íbamos a empezar por ahí, pero la verdad es que me alegro mucho porque creo que tiene un interés en el sentido en el que posiblemente sea una de las pocas organizaciones que permite intervenir a personas de ámbitos profesionales vinculados con la educación, pero muy diferentes. Porque, bueno, pues como sabes, los inspectores de educación nos centramos en el ámbito de la enseñanza no universitaria, pero en un foro como este, siendo una asociación, pues precisamente lo que se busca es una pluralidad de opiniones y de miradas profesionales dentro de lo que es la gestión educativa. Y efectivamente, ahí es donde tú y yo nos hemos conocido en un encuentro transcantábrico de los foros del norte de España, Galicia, Euskadi, Asturias y Cantabria. En ese momento, en el 2019 creo que era, yo era la presidenta del Foro de Cantabria y sí, organizamos aquí en Comillas, que la verdad es que tuvimos una suerte enorme de poderlo hacer en Comillas, una reunión de socios de los foros de las 4 comunidades autónomas del norte, a las que también estaban invitadas personas no pertenecientes a esos foros. No es imprescindible ser socio para poder participar, que es una de las grandes ventajas que creo que tenemos. Pero sobre todo es la posibilidad de hablar y de escuchar a personas muy distintas desde perspectivas bastante diferentes, pero todos con interés en la educación y en la mejora de la educación de nuestros chicos y chicas jóvenes. Es un foro, yo entiendo, en el que participan sobre todo personas que están vinculadas con la gestión educativa, personas del mundo de la administración, sí. inspectores, directores, jefes de estudios, ¿o estoy yo confundida? No, estás en lo cierto. Ese es el origen del foro, que lleva ya 40 años funcionando a nivel nacional. Lo que pasa es que sí que tiene esta voluntad de que cualquiera que se interese en lo que hacemos pues pueda participar, salvo en ocasiones en las que se han
pues un grupo café muy restringido por el espacio, en el cual haya una prioridad para socios, pero en actividades más abiertas muchas veces tenemos la posibilidad de admitir, por supuesto, a profesorado, no solo a directores o jefes de estudios o inspectores, pero también incluso han venido en muchas ocasiones estudiantes de magisterio, estudiantes de másters de profesorado que pueden estar interesados. Ahora mismo vamos a tener otro encuentro transcantábrico, esta vez en Euskadi, que va a ser el 19 y 20 de mayo, como te digo, en Euskadi, en Bilbao. Y allí se va a hablar de la evaluación en la LOMLOE. Claro, ¿cómo no van a estar interesados en este tema? Pues los futuros profesores de primaria y de secundaria pueden estarlo y mucho. Y seguramente sí tengamos alumnos, de hecho sé que vamos a tener alumnos universitarios de Euskadi, del País Vasco, en esas reuniones, en alguna de esas reuniones. De modo que sí, es un ámbito muy abierto que en la medida de lo posible intenta atraer miradas y opiniones lo más variadas y plurales posible. Qué interesante. Bueno, si luego corresponde que volvamos al tema lo retomamos. Me parece muy interesante que hayáis decidido dedicar el foro de Euskadi al tema de la evaluación, porque efectivamente es un tema en boga y cada vez avanzamos más hacia un sistema que evalúa la educación, que evalúa al profesorado, que evalúa a los equipos directivos, que evalúa todo el sistema o lo intenta, con lo cual tiene mucho interés. Lo estamos trabajando con los alumnos ahora justo en las clases y me parece muy bien que ese tema lo abordéis, con lo cual tiene mucho interés este encuentro del 19 y 20 en Euskadi. Bien, vamos a por las preguntas que sí que tengo aquí previstas para ti como inspectora y que algunas de ellas ya te he compartido también que vamos a comentar hoy. En primer lugar, Azucena, yo te quiero plantear cómo llegas tú a ser inspectora de educación. Yo me imagino a alguien con tu trayectoria que está trabajando en centros de secundaria, que pues tienes ya una experiencia, una trayectoria y en un momento de tu vida dices, pues ahora voy a dar un cambio, ahora voy a ser inspectora, ¿no? ¿Cómo se produce esa decisión en tu vida que te impulsa a querer cambiar y a dar un giro, yo creo que bastante radical a lo que son tus funciones y tu día a día? Si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, tengo que empezar matizando que, aunque me has puesto ahí una historia muy larga, una historia laboral muy larga, que efectivamente la tengo porque mis años me acompañan, yo no he estado en muchos centros de secundaria, en realidad solo estuve en un centro de secundaria porque, pues por las coincidencias de la vida, aprobé las oposiciones de secundaria para ser profesora de inglés en un instituto cuando todavía estaba haciendo mi máster en Estados Unidos. Entonces, cuando me incorporé de Estados Unidos en España a hacer las prácticas, durante ese mismo año en el que hice las prácticas, ya preparé las oposiciones de escuelas oficiales de idiomas, que era un ámbito que a priori me interesaba más. Y en realidad, como te digo, solo estuve un año en el ámbito de secundaria y a partir de ahí sí desarrollé una carrera profesional como profesora de escuelas oficiales de idiomas. Pero bueno, como sí que puedes ver, pues la curiosidad, el interés y la inquietud por hacer cosas diferentes siempre me ha acompañado. Y sin embargo, sí que tengo que decir que mi entrada en la inspección no fue por voluntad propia, nunca me lo había planteado. Había conocido muy tangencialmente a algún inspector en mi vida y no me parecía que fuera algo especialmente atrayente para mi vida. Entonces, pues fue coincidencia. Yo estaba con mi trabajo en la Escuela Oficial de Idiomas de Santander, sí que estaba trabajando en un grupo muy interesante de compañeros y compañeras dentro de las escuelas oficiales de idiomas, que a la vez trabajaba con el Ministerio en Madrid para el posible desarrollo del marco común europeo de referencia para las lenguas. En aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XXI, pues era muy poco conocido y yo trabajaba todavía pues con material en borrador y bueno, pues de alguna manera, como se te nota involucrado en ese ámbito, pues de alguna, pues sí, se me llamó por teléfono por parte de la consejería, a mí y a otro compañero que estaba involucrado en esta misma línea de trabajo.
y se nos comentó que era necesario en el Servicio de Inspección de Cantabria alguien con un perfil de idiomas, alguien que tuviera conocimiento de pues, las necesidades y que potenciara el ámbito de los idiomas dentro del Servicio de Inspección. El Servicio de Inspección no tiene per se especialidades, pero sí que busca en las contrataciones que no son por oposición, las que se hacen previamente, que luego, si quieres, hablamos un poquito, porque esto ya es un poquito más árido, pero es el modo de selección y el modo de definición de los puestos laborales pues no es el mismo, pues para esos momentos en los que se necesita un perfil concreto, sí que se recurre a preguntar en el entorno de las personas que están trabajando en la comunidad, que sean ya funcionarios definitivos, pues si pudieran estar interesados en este tipo de trabajo. Y se hace una oferta pública. Claro, esto se hace a través de un concurso de méritos. No es, te llaman por teléfono para ver si pudieras estar interesado, pero en definitiva tú tienes un concurso, yo concursé contra otras personas que también estaban interesadas y a partir de ahí pues entré como inspectora accidental, que es un término poco afortunado, pero es el que se utiliza para todos aquellos compañeros y compañeras que, en su caso yo entre ellos, entran por una vía que es previa a la de las oposiciones. Y ya más adelante fueron las primeras oposiciones que se han celebrado en Cantabria como comunidad autónoma ya con legislación propia, que fueron en el 2010. Y desde ese momento sí tuve mi puesto como funcionaria de carrera en el Servicio de Inspección. Ese ha sido mi trayectoria, que como ves no partía de un interés previo, pero que sí que me ha supuesto un interés que ha ido creciendo hasta el punto en el que pues sí deseé presentarme a esas oposiciones y hoy es mi trabajo. Lo que habrás tenido que estudiar para sacártelas, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que pese a que ya llevaba unos años como inspectora accidental, que fueron años duros, porque claro, yo provenía de escuelas oficiales de idiomas, con lo cual, aunque sí tenía conocimientos de secundaria, porque en su día hice las oposiciones de secundaria, pero sí me tuve que poner al día en muchísimos temas durante esos años previos de trabajo y indudablemente una oposición siempre es un esfuerzo muy grande y en este caso pues con una preparación mayor porque implica una preparación formal en el ámbito legal también mayor que la que normalmente hay que abordar para las oposiciones para ser profesor, en mi caso de idiomas. Me voy a saltar unas cuantas preguntas para ir a una que es sobre lo que ya nos estás planteando, ¿no? Esta dualidad que hay dentro del sistema de inspección, que por un lado tenemos inspectores de carrera, que os habéis sacado una oposición, pero también por otro lado hay inspectores accidentales, que como tú dices es un término poco afortunado, y son aquellos que superan un concurso o oposición, pero... No, un concurso no, es un concurso de méritos en Perdón, Cantabria. un concurso de méritos, efectivamente. Y bueno, pues un poco, ¿cómo ves tú esta dualidad? ¿Es algo positivo para las consejerías de educación contar con esa dualidad de inspectores? ¿Sería mejor que todos fuesen inspectores de carrera? ¿Es complicado esto? ¿Económicamente no se puede mantener? ¿Cuántos inspectores hay ahora más o menos en Cantabria de un tipo o de otro? No sé si nos puedes alumbrar un pelín al respecto, porque la verdad es que en clase cuando hablamos de esta dualidad nos resulta un poco chocante. Bueno, la dualidad posiblemente vista desde fuera no es deseable, pero es absolutamente inevitable porque estamos en un sistema público, el sistema público de acceso al trabajo en el ámbito educativo es fundamentalmente el concurso oposición. Y el problema que tenemos en el ámbito de la inspección es que, para empezar, no es una oposición a la que se pueda llegar desde la facultad, porque hay que tener previamente ya superada una oposición en el ámbito educativo. O bien eres maestro o maestra, o bien eres profesor de secundaria o profesora de secundaria, o de escuelas oficiales de idiomas o del conservatorio, pero es preciso tener una formación pedagógica previa y una oposición previa.
¿Qué ocurre? Que además de esto hace falta tener unos cuantos años de experiencia laboral dentro del sistema. Y por consiguiente hay una situación en la que pues, cada X tiempo se producen jubilaciones y se produce la necesidad de sustituir a personas en un entorno pues, muy limitado en el número de personas, porque tienes que pensar que en la actualidad en Cantabria somos 24 compañeros, si no me equivoco, en total, entre accidentales y definitivos, con lo cual hay un movimiento bastante continuo. Y sin embargo, oposiciones como tales, pues no se convocan ni muchísimo menos cada año. Desde que yo estoy en el servicio de inspección, que empecé en el año 2002, solo ha habido 3 convocatorias. Entonces, bueno, pues como puedes imaginar, en esos plazos de tiempo de 6, 7, 8, incluso más años, pues se producen, como te digo, jubilaciones o circunstancias que obligan a incorporar a personas porque el trabajo sigue siendo el mismo, el número de centros y las necesidades son las mismas y se tienen que poder abordar. Entonces, es un sistema inevitable. Digo, por un lado, que no es el más deseable, bueno, pues porque siempre buscamos el máximo de seguridad laboral y de continuidad dentro de las personas que ocupan una labor que consideramos de bastante relevancia, porque tiene muchas implicaciones dentro de los centros. Pero, por otro lado, no son personas que vengan sin ninguna formación. Siempre son personas que de alguna manera han dado muestras de buenas prácticas en sus centros, que son conocidas por unos o por otros, que de alguna manera tienen referencias positivas respecto a su capacidad y a la calidad de su trabajo, y que en todo caso pueden voluntariamente, siempre cualquiera, concursar en este concurso de méritos, incluso si no han recibido esa información previamente por una vía de hablarlo con una persona o con otra. Cualquiera que es ya inspector, que es ya funcionario definitivo en un centro, puede concursar en uno de estos procesos. Tiene que prepararse porque parte de ese proceso es la defensa de una memoria y responder a una serie de preguntas en una entrevista en las que se espera un cierto conocimiento del sistema y una cierta capacidad de aprendizaje rápido. Por consiguiente, no se entra en vacío dentro del sistema y, por supuesto, luego nosotros también tenemos un sistema de acompañamiento de esas personas que entran nuevas dentro del distrito en el que pertenecen, pues su jefe de distrito les acompaña, responde a sus dudas, les proporciona ejemplos de cómo hacer cierto tipo de protocolos y, por supuesto, se está con ellos en todos aquellos protocolos complicados que tengan que abordar. Esto, sus jefes de distrito, pero siempre, además, el jefe o la jefa del servicio de inspección, en este caso, y el jefe de inspección adjunto. De modo que no se cae como un paracaidista en el sistema. Eso está muy bien, que tengan ese acompañamiento, me alegra mucho que nos lo digas. Además, creo que tú eres jefa de distrito, ¿o me equivoco? ¿O lo has sido? Soy la jefa del distrito oriental y, bueno, la distribución en distritos es muy sencilla. En el caso de Cantabria, en otras comunidades que tienen más provincias, pues es más elaborada y, por supuesto, tienen más inspectores y más cargos diferentes de coordinación dentro del propio sistema. En el caso de Cantabria, la distribución se hace de modo geográfico. Entonces, hay un distrito central, que es el distrito 1, el distrito 2 es el occidental y el distrito 3 es el oriental. La distribución es geográfica y dentro de cada distrito hay centros de todas las tipologías, desde educación infantil, educación primaria, educación secundaria, FP, cuando es separado de secundaria también, escuelas de idiomas, conservatorios, centros de adultos, todo lo que forma parte del sistema educativo no universitario. En lo que no participa el sistema
por lo menos en Cantabria, en otras comunidades sí que existe la figura del inspector dentro del sistema universitario, pero esto no ocurre en Cantabria. Tenemos esos inspectores de distrito, también tenemos un inspector jefe en la consejería. ¿Y cómo más se articula la organización de la inspección en Cantabria? Bueno, como te digo, es un sistema bastante sencillo. Hay una jefa de inspección, en la actualidad es una mujer, un jefe adjunto, que la jefa de inspección no tiene centros a su cargo, no tiene que responsabilizarse de un número de centros porque sus labores tienen más que ver con la organización general del servicio y con todas las interrelaciones y coordinación con el resto de las unidades y servicios de la Consejería de Educación y Formación Profesional y los otros ámbitos con los que ésta se relaciona, tanto la universidad como en un momento dado los ayuntamientos o cualquier otra institución con la que necesitamos estar continuamente en relación. En el ámbito sanitario, que ha sido tan relevante durante la pandemia, pero vamos, en todos los momentos, pues el ámbito jurídico, judicial también. Hay muchos ámbitos en los que hay interrelaciones que lógicamente involucran a la inspección y por lo tanto la jefatura de inspección tiene que dedicarse íntegramente a estas labores. El jefe adjunto de inspección, que en la actualidad es un cargo que ocupa un hombre, otro compañero, tiene un número de centros inferior al que tiene en general un inspector que básicamente se ocupa de sus centros y de las encomiendas concretas que se le otorguen. De manera que puede a su vez coordinar grupos de trabajo y hacer en su momento también labores de colaboración con la jefatura del servicio. Y luego los jefes de distrito, bueno, pues fundamentalmente trasladamos la información que se recoge en las reuniones de jefatura que tenemos con la jefa de servicio y con el jefe adjunto y, en su caso, con los directores generales que lo consideran oportuno, en particular con la directora general de Innovación e Inspección Educativa, que es nuestra directa responsable, digamos, esa dirección general. Y luego se mantienen reuniones semanales siempre que se puede semanales, en ocasiones no es posible, pero en general sí lo es, con las personas que tienen centros dentro del distrito geográfico del que es jefe o jefa la persona, la referencia. Bien, te quería preguntar en relación a esto, porque ya has planteado algo respecto al tema de los números. Yo me imagino que más o menos todos los inspectores tenéis un número parecido de centros asignado y que dentro del distrito también se procura un equilibrio, de tal manera que el oriental y el occidental, por ejemplo, no sean uno el doble que el otro, sino que más o menos esté la cosa equiparada. ¿Me equivoco en mi interpretación o es correcta? Bueno, el número no es exactamente la referencia porque, claro, la dificultad y el tamaño de los centros es muy, muy variable. Por ponerte un ejemplo que se ve enseguida, escuelas privadas de música, pues a lo mejor hay 20, pero tienen muy poquita consecuencia en cuanto a la cantidad de trabajo que hay que desarrollar en ellas, porque son centros privados que gran parte de su gestión no involucra a los cargos de la consejería. Sin embargo, pues imagínate un instituto como el Miguel Herrero en Torrelavega, que tiene cientos de alumnos y que tiene una enorme cantidad de FP. Pues su complejidad es mucho mayor, el profesorado, el claustro de profesorado es muchísimo mayor y, consecuentemente, las labores que requiere para el inspector o la inspectora a cargo son mucho mayores. Entonces, no es tanto un número como sí, efectivamente, que haya un equilibrio en la carga laboral que se estime para cada uno de los inspectores y, por supuesto, dentro de los distritos. Como el distrito, creo que antes lo he dicho mal, el distrito central, creo que he dicho que era el 1, es el 2, como es el más numeroso en cuanto a centros,
como corresponde a la mayor proporción de población en Cantabria, que está muy concentrada en la zona del Arco de la Bahía, pues no está cerrado en cuanto a los centros que lo componen. Entonces, puede haber un centro. Yo, por ejemplo, llevo un par de centros de Santander porque dentro de la asignación el número de centros de la zona de Santander hay que repartirlo entre los otros dos distritos precisamente para permitir ese equilibrio. Entonces, pese a que en principio es sobre todo geográfico, pues en algunos casos no es exactamente así. Tenemos una gran ventaja en Cantabria y es que al ser uniprovincial la comunidad, pues todos nos vemos con muchísima asiduidad y compartimos un espacio físico en el mismo lugar. Estamos en la calle Vargas, en la Consejería de Educación, y en nuestra planta está el servicio de inspección y algún otro servicio de la casa, y todos estamos en contacto continuamente. Sí que es verdad que durante la pandemia pues tuvimos que utilizar los recursos virtuales como todo el mundo, pero también te puedo decir que en cuanto pudimos volvimos a la presencialidad, porque la consideramos de especial importancia en nuestro trabajo. Hay muchas veces, muchas ocasiones en las que lo que tenemos entre manos son situaciones de particular dificultad, de particular complicación y en demasiadas ocasiones de mucha urgencia. Y en ese caso lo de menos es en qué distrito esté el problema o la situación que hay que abordar, y lo importante es que cualquiera que tenga la capacidad, la disponibilidad o la posibilidad de ayudar, pues lo va a hacer, o se designa por parte de los jefes del servicio, pues que alguna persona con un conocimiento específico pueda colaborar en esa labor. De modo que esta distribución es parte del trabajo que puede tener la jefatura. Qué interesante, muchísimas gracias, Azucena, lo que estamos aprendiendo contigo esta tarde, qué bien. Por cierto, aprovecho para decir que las personas que están ahora conectadas en directo, si quieren formular alguna pregunta o hacer algún comentario, pueden aprovechar y plantearnos lo que estaremos encantadas de transmitir esa información del chat y de tratar de dar respuesta a las inquietudes de nuestros seguidores. Me voy a saltar otra vez preguntas porque esta entrevista se me está desbocando, porque tengo mucha efervescencia ahora en la cabeza. Puedes interrumpirme cuando quieras, que creo que tengo la tendencia a hablar bastante, de modo que me puedes interrumpir. Nos hemos reunido hoy para escucharte a ti, no para escucharme a mí, tranquila. Te quiero preguntar por el hecho que ya ha salido de que un inspector lleva centros de infantil, de primaria, de secundaria con FP. Claro, tú vienes del ámbito de la secundaria y de idiomas y de las escuelas oficiales de idiomas. Supongo que para ti ha tenido que ser duro conocer y acercarte a esos otros niveles educativos que no eran inicialmente el tuyo. Como supongo que para los de primaria sea un mundo la FP, por ejemplo, o la secundaria, tanto la obligatoria como la posobligatoria. Entonces, te quería preguntar esto, cómo se entiende también desde dentro, si lo veis como algo favorable o al contrario, es algo que debería de modificarse y deberíais de ser especialistas en una única etapa. Porque, bueno, en clase pues también surgen debates a veces respecto a esto, ¿no? Nos parece un poco complejo que una persona se ocupe de todos los niveles educativos, que a lo mejor tengas asignados, no sé, me lo voy a inventar, luego tú me corriges también, 8 centros de infantil y primaria, 2 centros de secundaria, otro con FP, escuelas de música, como has dicho antes, y un conservatorio. No sé, es un poco complejo, ¿no? Visto desde fuera. Entonces quiero desde dentro que nos des tu mirada y nos comentes cómo lo vivís. Bueno, te aseguro que es bastante complejo también visto desde dentro. Y de hecho, fíjate cómo será de complejo que a lo largo de los últimos años, en las distintas leyes educativas, que como sabes son muchas en España, este ha sido un tema de pugna. Ha sido un tema en el que se ha ido en una dirección y en la otra. Ha habido gobiernos o propuestas que se inclinaban más hacia la especialización y otras propuestas que se inclinaban más hacia la situación que tenemos actualmente, que es que no se entra por oposición en una especialidad concreta, sino en el servicio de inspección. Se entra como inspector o inspectora de educación.
y esto es en todo el territorio nacional. Esto quiere decir que efectivamente es un tema que plantea dudas y que plantea ventajas e inconvenientes. La especialización, la ventaja de la especialización es evidente. Tú sabes mucho de lo tuyo y sigues formándote en tu ámbito y de ese ámbito pues puedes dar respuestas a priori a lo mejor más rápidas. No voy a decir que sean mejores, porque no creo que las personas que están dando respuesta hoy en día no se formen y no se preparen para dar esa respuesta, pero sí puede ser más complejo llegar a dar ciertas respuestas porque hay que formarse en muchos ámbitos. Entonces eso, sobre todo al principio, cuesta un cierto sofoco. Como te decía antes, colaboramos mucho entre nosotros, no hay ningún tipo de problema en solicitar información o solicitar de alguien, bueno, pues que facilite una vía más rápida para llegar a lo mejor a la normativa de referencia de algún tema un poco complicado del que no se conozca de modo inmediato a qué recurrir. Pero habría un problema y de especial gravedad en una comunidad pequeña como esta si tuviéramos un sistema de total especialización. Porque tú imagínate, si yo solo fuera inspectora de escuelas oficiales de idiomas, viviría bastante bien, la verdad, porque en Cantabria hay 3 escuelas oficiales de idiomas con sus secciones, pero bueno, comparado con el número de colegios públicos que hay o incluso de centros concertados y, por supuesto, comparado con la variedad de estudios que se pueden realizar en institutos, tanto secundaria, bachillerato, como sobre todo en formación profesional, bueno, pues habría un desequilibrio evidente. ¿Y hasta dónde llevaríamos la especialización? Es decir, si yo soy un profesor de FP no sé, del ámbito sanitario, sí, no puedo trabajar en FP en otro ámbito, o ya se me considera que como soy de FP también tengo que saber de carpintería. Es decir, los niveles de especialización, y más en una comunidad pequeña, nos llevarían a un camino cerrado, ¿no? No podríamos tener, imagínate, de secundaria, ¿no? En algunas comunidades se planteaban, bueno, pues por lo menos de primaria y de secundaria. Claro, un profesor de secundaria que acceda a la inspección va a ser en origen o biólogo o historiador o matemático. Sus campos de especialización inicial van a ser muy distintos. Con lo cual, en definitiva, una gran parte de nuestro trabajo que tiene que ver con el conocimiento de la norma, realmente la tenemos que compartir todos. Todos tenemos que conocer la norma y tenemos que conocer cómo acceder a aquella información que de memoria no podemos tener siempre en la punta de los dedos, ¿no? Y luego tiene unas ventajas, desde mi punto de vista, muy grandes. Yo, como te decía, para mí fue muy complicado empezar. Me parecía aquello un absoluto mundo inabarcable y tuve que estudiar mucho y me tuve que formar mucho y tuve que preguntar mucho. Bueno, ya está, efectivamente, eso hay que hacerlo y hay que asumir que hay que hacerlo. Pero una vez que consigues las herramientas para avanzar dentro de ese conocimiento, te das cuenta de que la transferencia de conocimiento es mucho mayor y que cuestiones que has podido ver que funcionan muy bien en infantil se pueden de alguna manera compartir con primaria, que cuestiones que ves que funcionan muy bien en primaria se pueden compartir con secundaria, que cuestiones que funcionan muy bien en FP se pueden compartir también en el ámbito de secundaria. Y esa transferencia creo que es uno de los puntos fuertes de la inspección, que puede facilitar ese tipo de caminos, de vasos comunicantes en ámbitos que a priori no se comunican. Y aquí con esta respuesta yo entiendo que ya estamos entrando en algunas de las funciones que vosotros como inspectores asumís y que también en nuestras asignaturas nos interesa mucho, porque leemos la ley, vemos pues todo lo que dice, ¿no? La cantidad inmensa de funciones que se establecen, pero luego nos planteamos, ¿y cómo es el día a día de un inspector? Un inspector que hace, se levanta por la mañana y se va a visitar centros, tiene una agenda, tiene unas responsabilidades en su despacho de la calle Vargas.
bueno, pues un poco el día a día, ¿no? Pero sin que nos cuentes lo que dicen las leyes, porque esa ya nos la hemos leído, la hemos tratado de entender. A veces también nos surgen dudas cuando la estamos ahí tratando de eso, ¿no? De analizar pormenorizadamente, pero nos falta el testimonio de alguien que está en el día a día de la inspección y nos diga, pues mira, yo hago esto, tal, asesoro, colaboro, controlo, evalúo. Bueno, pues tú seguro que nos vas ahora a contar cómo va esto de verdad. Bueno, pues es que lo más curioso que yo te puedo decir al respecto es que no hay un día igual que otro, que no hay manera de decir cómo es un día en el servicio de inspección. El punto de partida es a ver qué pasa hoy. Que es muy emocionante. Bueno, es una manera de verlo. ¿A qué me refiero con esto? A ver, evidentemente tenemos una estructura, hay un plan de actuación anual, hay un cronograma, tenemos un calendario que según entramos en el trabajo en el ordenador vemos claramente qué cuestiones tienen que estar resueltas, en qué día o en qué momento o en qué ámbito. Todo esto está perfectamente organizado. Pero eso es al fin y al cabo una parte, yo te diría que proporcionalmente menor respecto a lo que es el día a día, porque el día a día tiene más que ver con el email que acaba de entrar en el que se plantea una problemática que no se había previsto, una llamada de teléfono con una situación que requiere una solución inmediata, una familia que llega no necesariamente habiendo pedido cita previa y que siempre, la verdad es que nuestra tendencia, y esto también es quizás otra ventaja de una comunidad pequeña, pues la tendencia es a tratar de dar respuesta. Por supuesto, no siempre se puede, porque para eso están los días de guardia y para eso están los momentos de cita, pero la tendencia es a dar respuesta lo más rápido posible a aquellas situaciones que valoramos desde nuestro criterio profesional que requieren una respuesta inmediata. Entonces, muchas veces hacemos la broma que se hace en muchos otros ámbitos, sé que no solamente en el nuestro, de que lo nuestro se parece mucho más a apagar fuegos, a las labores de los bomberos tradicionales, o por lo menos en la imaginación que tenemos, en el imaginario colectivo de lo que sería una bombera tradicional, ¿no? Pero sí, por supuesto que hay una estructura. A priori, nosotros tenemos 2 días a la semana de presencia física en la consejería. Uno es de reunión interna para nosotros, es cuando tenemos, bueno, pues los jefes de distrito y los jefes de servicio, nuestras reuniones a primera hora y después, pues la organización de la información que hayamos acordado en esa primera reunión, de manera que se haga una reunión con los distintos inspectores que pertenecen a cada distrito. De esas reuniones también se recaba información que luego se puede trasladar a las jefaturas. Es decir, hay un día a la semana que es básicamente de coordinación interna y en el que se espera que todos estemos en Vargas, en nuestra sede. Por supuesto, si se produce un fuego importante y alguien tiene que estar en uno de sus centros, pues se excusa su presencia en la consejería. Este es el día común para todos nosotros, pero además de ese día común, hay otro día que cada inspector o inspectora decide cuál es, que es nuestro día de guardia. Y ese es el día en el que, a priori, es más sencillo conseguir una cita con uno de nosotros por parte, pues, de una familia o de alguien que desee realizar una consulta sobre el servicio educativo que recibe él o ella o uno de sus hijos o hijas. Entonces, esos 2 días son de presencia básicamente física en la Consejería de Educación. Los otros 3 días, dependiendo de las encomiendas que tengamos asignadas, bien por el plan anual de actuación que se define en el primer trimestre, o bien porque sea una encomienda que hay que abordar en un momento dado o sobrevenida, pues dependiendo de esas situaciones, estamos en unos momentos en centros que están bajo nuestra atención o en otros momentos en la oficina.
pues realizando los posibles informes derivados de esas actuaciones en centros o en alguna reunión de coordinación, pues por ejemplo de escolarización. Participamos en los procesos de escolarización, que ahora estamos en plena efervescencia con estos procesos, o en comisiones de selección de directores, en los que hay presencia tanto de inspectores e inspectoras como de profesionales de los centros para poder seleccionar un director o una directora en un centro educativo cuando corresponde. Cuestiones de este tipo son encomiendas, algunas de ocupación mensual que cada mes tenemos que abordar o cada poco tiempo, y otras que son puntuales una vez al año. Por ejemplo, otra actuación que es muy importante en el servicio de inspección es el seguimiento de las prácticas del profesorado que accede a la función pública después de unas oposiciones. Bueno, pues ese es un proceso que lleva los 2 primeros trimestres del año. Ese acompañamiento, seguimiento y finalmente propuesta de satisfactoria o insatisfactoria respecto al trabajo de ese profesional. Bueno, estos serían ejemplos de distintas encomiendas que sí están recogidas en el plan de actuación. Fuegos, pues fuegos puede ser cualquier cosa. Te puedes imaginar que en la época de pandemia, como os habrá ocurrido a vosotros, los fuegos eran de índole muy, muy distinta a la que es actualmente, y los tiempos también lo eran. Es decir, en cualquier momento del día, y yo me atrevería a decir que en algunos casos, cuando ya no era de día, podíamos tener una llamada por una situación considerada de cierta urgencia o de cierta relevancia, pues por la situación de la pandemia en alguno de nuestros centros o en alguno de nuestros municipios. Y siempre hemos estado muy disponibles, porque entendemos que tenemos un servicio particularmente, una labor particularmente de servicio. Nuestro nombre es Servicio de Inspección y realmente debe serlo, debe ser un servicio. Entonces, en las situaciones de especial complejidad, pues tenemos que estar más disponibles. Pero en otras situaciones, pues hay unos horarios que, por supuesto, tenemos que respetar, y también una cierta flexibilidad en cuanto a que nosotros tengamos que tomar decisiones sobre qué trabajo, qué encomienda es prioritaria en cada momento. No sé si me ha respondido a tu pregunta, pero claro, si se abre mucho el abanico, pues puedo ir tirando en una dirección o en otra, pero eso ya es un poco lo que tú me digas. Sí, no, está muy interesante esto que nos estás planteando de las encomiendas, los fuegos. Yo estaba planteándome ahora la pregunta de que sopesases entre esas actividades que estás haciendo, cuáles para ti son las más fáciles o las más difíciles, las más duras, las más complejas, las que a ti te suponen una mayor satisfacción. También un poco como para ordenarlas, ¿no? Porque nos has hecho así como un barrido de distintas situaciones a las que te enfrentas en el día a día, unas que están planificadas, otras que no. Y cuáles de esas situaciones que tú estás viviendo, pues eso, si quieres empezamos por las que son más fáciles y más agradables y después vamos a las que puedan ser más complejas o arduas de gestionar. Pues fíjate, las más fáciles no coinciden con las más agradables, curiosamente. Desde mi punto de vista, y a lo mejor eso resulta un poco sorprendente, las más fáciles son aquellas en las que la referencia normativa es evidente. Muchas veces hay consultas que derivan de no conocer exactamente qué norma es de aplicación en una situación X. Cuando esto es así, nosotros pues sí tenemos ya el conocimiento y el entrenamiento para saber guiar esa situación hacia la respuesta que se pretende, que es una respuesta que en algunos casos es puramente normativa. Entonces esas son fáciles, pero son un poquito menos interesantes. No voy a decir que sean aburridas ni no, porque el trabajo es trabajo. Pero sí, quizá requieren menos, o sea, pueden resultar menos estimulantes, pero son fáciles, se da una respuesta, se cumple con una de nuestras funciones, que es la del asesoramiento, y el asesoramiento en un ámbito pues que está muy bien regulado y que por consiguiente no admite zonas grises
en las que podamos tener dificultades ulteriores, ¿sabes? Pero las más interesantes, pues a mí la que más me gusta, no sé, a lo mejor esto no te respondería lo mismo a otros compañeros, pero a mí particularmente la que más me gusta hacer es, como te he comentado antes, el seguimiento de las prácticas de los nuevos profesionales. Porque un poco, como hemos dicho antes para otro ejemplo, es donde son situaciones que nos permiten ver muy bien lo que ocurre en el aula y a la vez, espero que sea una influencia positiva, pero en todo caso una experiencia de transferencia de conocimiento y de compartir un camino en carreras profesionales que están empezando. Y eso es muy gratificante. Es muy bonito ver cómo llegan personas que acaban de conseguir dar un paso de gigante aprobando una oposición, muchas veces personas muy, muy jóvenes, otras veces no tan jóvenes, pero que han estado en otros ámbitos o que han ido pues dando otros pasos, pero que ese momento de estar en el aula y tener que trabajar con un grupo de niños y niñas o de adultos, de una manera pues ordenada y tratando de buscar el mejor efecto posible, es muy interesante. Creo que aporta mucho a todos. Seguro que cuando esto lo vea alguien que se haya preparado unas oposiciones o que haya pasado por este proceso va a decir, ya, y una porra. Para mí es el peor momento del universo, que me venga el inspector o la inspectora, que se me siente allí y que no haga más que tomar nota durante una hora y yo estoy atacado. Pues sí, vale. Te lo iba a preguntar ahora, ¿eh? Es que es muy lógico. Yo de verdad que es algo en lo que me esfuerzo personalmente, tratar de evitar esa sensación de precipicio, pero entiendo que es inevitable. Y hay una parte de estrés positivo en esas situaciones también, porque como tú decías antes, estamos en una sociedad que cada vez valora más la rendición de cuentas bien entendida. No vale con superar un proceso y entonces ya me echo a dormir. No, tenemos que estar aprendiendo siempre, tenemos que estar dando un buen servicio siempre y tenemos que estar mejorando siempre. Y hablo en plural porque entiendo que esa es nuestra obligación de cada uno y cada una de nosotros, la mía también. Entonces, yo aprendo con estas personas que entran en la función pública cada día, intento que lo que aprendo con ellos lo pueda compartir con otras personas e intento asimismo lo que yo he podido visualizar como mejorable, pues compartirlo de una manera positiva con estas personas. Entonces, para mí eso es lo más gratificante, entre otras cosas también porque muy rara vez, esto también lo tengo que decir, muy rara vez una persona que ha superado un proceso selectivo en la parte previa a la fase práctica no sabe llevar bien un aula o no hace lo posible por conseguirlo en un plazo suficiente. Entonces, tiende a ser un proceso gratificante. Para mí, el más interesante. Y luego complicados, pues, hombre, pues complicados sobre todo, desde mi punto de vista, son los relacionados con los conflictos, tanto a nivel de los propios alumnos y alumnas como entre profesionales o de profesionales con los alumnos, todo lo que tiene que ver con los ámbitos emocionales o de bueno, pues de convivencia. Por supuesto, temas de acoso escolar, por ejemplo, o temas de situaciones familiares que no nos ayudan en los procesos educativos de los niños o de las niñas. Todas esas situaciones que son mucho más intangibles, donde las normas están ahí, pero no siempre nos dan toda la respuesta, porque hay que ir mirando ingrediente por ingrediente y no siempre hay necesariamente culpables evidentes ni alguien tiene toda la razón. Entonces, dirimir esas situaciones es lo más complejo
y ahí se necesita mucha reflexión y mucho trabajo de equipo para sacar adelante las mejores respuestas posibles y, por supuesto, poder mover las posiciones cuando no se obtiene lo que se proponía a uno en un primer momento, cosa que pasa muy habitualmente. Bien, te quería preguntar también si hay algo de tu trabajo que detestes, porque todos en nuestros trabajos tenemos cosas que nos gustan bastante menos que las demás, ¿no? Por ejemplo, evaluar a los profesores a veces nos supone pues una situación, no, a mí déjame dando clase, que eso me gusta, pero luego cuando te enfrentas allí a 120 trabajos que hay que corregir, dices, "Uf". Entonces yo me pregunto si en la inspección hay alguna tarea así especialmente tediosa. Yo puedo pensar, por ejemplo, en la elaboración de informes, no lo sé, en mi parecer podría ser esa una de esas tareas tediosas y aborrecibles, pero si tú nos cuentas un poco cómo lo ves tú o lo que tengas conversado con tus compañeros al respecto, te lo agradeceríamos también. Bueno, pues yo creo que evidentemente, claro, nos sale esa terminología, ¿no? Elaboración de informes. No todos los informes son iguales, pero hay muchísimos que son de un que yo clasificaría como más rutinarios o como más, en fin, que llevan más tiempo que la sensación que tenemos de hacer una labor importante con ellos, ¿no? Son necesarios, entendemos que tiene que ser así, pero sí, pues lo que en lenguaje román paladino la gente dice toda la burocracia. Bueno, no es burocracia per se, porque todo lo que hacemos es porque hay que hacerlo, no hacemos documentos por capricho y además es muy importante que todos los pasos que se dan en un servicio de inspección estén debidamente justificados porque cualquiera de esos documentos o cualquiera de esos pasos va a poder ser utilizado por un individuo o por un funcionario en un momento dado y por eso se requiere esa actuación. Pero sí, claro, no podemos negar que es lo que menos atractivo puede resultar, particularmente porque es muy difícil saber cuándo se va a complicar tu día, porque tienes varias cosas que tienen que salir casi a la vez. Entonces, eso sí es estresante. Cuando hay una fecha límite para unos procesos que, digamos, son más regulares, pero que tienen una fecha límite, y a la vez entra algo que requiere nuestra atención inmediata y que requiere pues bastante tiempo de dedicación. Entonces, esas fluctuaciones, esa inseguridad en lo que nos va a deparar el día, pues quizás sea lo más difícil de llevar. Muchas gracias, Azucena. La verdad que está siendo una entrevista para mí súper interesante y estoy aprendiendo muchas cosas, así que espero que los estudiantes cuando lo vean también sea así para ellos. Ya llevamos casi una hora hablando y procuramos que las entrevistas sean de en torno a una hora de duración. Entonces ya solamente te voy a formular una última cuestión pensando en términos de nuestros estudiantes precisamente. Ellos en el futuro pues terminarán las carreras, presentarán a oposiciones, quizás tomen otros rumbos, pero en algunos casos pues puede existir la posibilidad de que en algún momento se planteen entrar a la inspección, ¿no? Bien porque alguien les invite, bien porque hayan tomado mucho el sol y les haya dado a la cabeza o bien porque sea su ilusión desde que eran niños porque ellos pues tendrían esa curiosidad, ¿no? El caso es si tú les recomendarías, después de la trayectoria que llevas, el plantearse el trabajo en una inspección de educación. Si tú crees que eso es algo que les pueda aportar, que les pueda formar, que les pueda hacer crecer, bueno, tú vistos estos años y este trabajo, pues crees que el trabajo docente es mucho más reconfortante y no lo recomiendas a todo el mundo, o bueno, pues un poco conocer tu parecer al respecto, ¿no? A ver si me los motivas o me los desmotivas del todo con respecto a la inspección, porque te puedo asegurar que antes cuando estabas diciendo lo de la visita en el primer año, cuando están de prácticas, los alumnos ya empiezan a ver desde la carrera que ese momento no les apetece
Lo más mínimo, lo viven ya desde este momento como algo estresante, con lo cual cuando llegue el día, entonces como esa visión yo creo que está un poco sesgada respecto a la inspección, que yo creo que es un servicio que ayuda mucho, principalmente está creado bajo mi punto de vista para ayudar, para asesorar, para apoyar. Entonces, no sé, me gustaría que tú nos digas, pues eso, un mensaje para nuestros alumnos con respecto a este servicio de inspección. Bueno, fíjate, estaba tomando 2 notas para que no se me despiste, porque claro, te oía decir lo de que alguien les anime, que alguien les invite. A lo mejor yo no me he expresado muy bien cuando hemos hablado de esto respecto a cómo accedemos al servicio de inspección. No se trata de que alguien te invite, evidentemente no es una invitación, pero sí que dentro del sistema creo que es bueno que entre nosotros podamos conversar de las distintas posibilidades que existen para el desarrollo profesional. Y siempre nos hemos quejado de que en la enseñanza hay muy poco desarrollo profesional docente, ¿no? En el Estatuto del Funcionario Docente esa siempre es como una de las críticas recurrentes, que no hay desarrollo profesional, que uno aprueba su posición y ahí se queda, es maestro durante 40 años. Entonces, no es tanto que te inviten, porque nadie te puede invitar, vas a tener que hacer en todo caso un concurso de méritos al que tú puedes presentarte voluntariamente o porque alguien te ha hablado de ello. Igual que alguien te puede hablar de una asesoría en el extranjero o alguien te puede hablar de una consejería. También normalmente en el extranjero. Esas son las que yo conozco más, por eso me salen como ejemplos, ¿no? A lo que voy con esto es que sí que es importante que sepamos cuando entramos en esta profesión que hay alternativas, que hay otras posibilidades, que no quiere decir que no vayas a disfrutar siendo un maestro o una profesora de biología. Claro que vas a disfrutar, por eso lo has hecho, por eso quieres ser maestro o profesor. Pero es verdad que a lo largo de una vida laboral tan larga como la que afortunadamente pues solemos tener, ¿no? Es interesante tener alternativas y es interesante plantearte otros horizontes y saber que hay cosas interesantes distintas a la propia enseñanza. Yo creo que ha quedado claro en cómo he ido hablando que para mí esto sí ha sido una buena decisión, aunque no la tenía yo a priori. De modo que para yo sí me alegro de que me dijeran, oye, ¿y tú por qué no te planteas esto? Mira, va a salir esta convocatoria y es para escuelas, no para escuelas de idiomas, es para idiomas, es para el ámbito de idiomas. Pues a lo mejor te lo puedes plantear. Pero yo nunca me lo hubiera planteado porque las escuelas de idiomas siempre parecía que estaban como al margen y que esa convocatoria sería, pues en todo caso, para secundaria. Entonces, el hecho de conocer que hay opciones es muy interesante. Y como tú bien dices, tratar de ver que en la inspección la gran parte de nuestro trabajo tiene más que ver con el asesoramiento que con el control. Esos dos aspectos están ahí, hay asesoramiento y hay control. Por supuesto que si hay un problema disciplinario, el inspector tiene que estar ahí y en un momento dado puede tener que hacer un informe que no es apetecible, porque el control existe, pero el asesoramiento está presente y cada vez es más importante. Entonces, tiene una parte muy gratificante y luego es un trabajo muy variado, porque realmente llegas a conocer todo el sistema educativo y aprendes también a entender mejor las razones que las personas tenemos para muchas de las decisiones que tomamos y que a priori nos pueden parecer pues, sorprendentes o que no las compartiríamos. Yo creo que nos da una mirada más global y más atenta a la sociedad en la que estamos y que nos ayuda a colaborar a que sea una sociedad mejor. En definitiva, que yo sí les animaría. Queda remachado, que sí. Muy bien, Azucena. La verdad es que darte muchísimo las gracias por este tiempo que nos has dedicado. Si tú quieres hacer cualquier otra reflexión sobre la entrevista que creas que es interesante para matizar algo, también estás a tiempo para hacerlo. Bueno, no, pues fíjate, sí, ya que me das esa oportunidad, sí que te quería decir
que muchas veces la gente dice, yo no he conocido a un inspector en mi vida, o si le he conocido ha sido precisamente en las prácticas que yo no dejé de estar nervioso durante todo el proceso. Bueno, pues que realmente no es tan difícil conocer inspectores y que puede resultar a veces, pues en todo caso interesante, no tenemos por qué caer bien, eso está claro, igual que un profesor o profesora no siempre cae bien, pero que estamos ahí, que estamos a vuestra disposición, que me parece importantísimo que el servicio de inspección tenga contacto con la universidad, tenga contacto con los estudiantes, sepa cuáles son las inquietudes del colectivo que eventualmente va a tomar las riendas del sistema y que yo me pongo a vuestra disposición absolutamente para responder dudas que vosotros podáis plantear y que canalicen a través tuyo, y estoy, por supuesto, igual de convencida que lo hará cualquiera de mis compañeros y compañeras. Muchas gracias, Azucena. Por nuestra parte, por el equipo de Mira, Jorge y yo, desde luego una satisfacción enorme de poder contar contigo hoy, de que nos hayas abierto un poco a este mundo tan completo y tan complejo que de alguna manera gestionan los servicios de inspección, que ayudan a entender mucho mejor el sistema educativo. Yo creo que sois profesionales con una gran responsabilidad, con unas funciones de mucha relevancia, con una exigencia muy clara de compromiso hacia la mejora y con una enorme formación y una trayectoria que ayuda a que el sistema educativo en definitiva funcione mejor, con lo cual en Mira siempre decimos que queremos romper clichés, ¿no? Y uno de ellos es romper el cliché del inspector como alguien controlador exclusivamente, ¿no? Para que se vea también esa otra dimensión, pues mucho más cálida del día a día, que es el de solucionar problemas, el tratar de informar, de asesorar, de ayudar, de apoyar al profesorado y a las familias, que tú también lo has ido planteando en los centros educativos, con lo cual agradecerte un montón este tiempo que nos has dedicado, todas las palabras que nos has matizado para que entendamos mejor cómo funciona esta parte indiscutiblemente necesaria del sistema, y esperamos en el futuro seguir aprendiendo mucho más sobre inspección contigo o con otros compañeros para seguir poniendo en su lugar la relevancia de este servicio. Muchísimas gracias, Azucena, por acompañarnos esta tarde. Yo os agradezco muchísimo que se os haya ocurrido pensar en que es interesante conocer nuestro trabajo, y me brindo a seguir haciéndolo siempre que lo consideréis oportuno. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Azucena, y si os parece bien a todos, nos vemos en el foro que nos acaba de decir ella, en el foro transcantábrico en Euskadi, los días 19 y 20, ¿vale? Así que nos vemos en Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias.